Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en Woolsthorpe, Inglaterra, en una familia de granjeros. Sin embargo, su infancia fue todo menos sencilla. Su padre falleció antes de que él naciera, y su madre lo dejó a cargo de sus abuelos cuando se volvió a casar. Desde pequeño, Newton fue un niño muy curioso, pero también solitario y reservado, lo que hizo que pasara mucho tiempo solo, dedicado a pensar y observar lo que sucedía a su alrededor. Su talento para las matemáticas y las ciencias lo llevó a ingresar en la Universidad de Cambridge en 1661. Aunque al principio no destacó entre sus compañeros, sus estudios sobre filosofía natural lo impulsaron a buscar respuestas más profundas sobre el mundo que lo rodeaba. En 1665, cuando la peste obligó a cerrar la universidad, Newton regresó a su casa y fue allí donde comenzó a desarrollar las ideas que revolucionarían el campo de la ciencia. La caída de una manzana fue clave en su vida. Según la historia, Newton vio caer una manzana del árbol y comenzó a preguntarse por qué caía al suelo en lugar de subir. Esta simple observación lo llevó a formular una de las leyes más importantes de la historia, la ley de la gravitación universal. De vuelta a Cambridge, se convirtió en profesor de matemáticas en 1669 y continuó sus investigaciones en física y astronomía. En 1687, publicó su obra más famosa, Los Principia Mathematica, que cambió la forma en que la humanidad entendía el universo. En este libro, Newton explicaba las leyes del movimiento y la gravedad, conceptos que explican el movimiento de los planetas y otros cuerpos en el espacio. Newton también tuvo una carrera política y académica. Fue elegido miembro del Parlamento inglés y se convirtió en presidente de la Royal Society, una de las instituciones científicas más prestigiosas. A pesar de su fama y éxito, Newton era una persona extremadamente reservada y nunca se casó. Falleció el 31 de marzo de 1727, dejando un legado que sigue siendo uno de los pilares de la ciencia moderna. Curiosidades sobre la vida de Isaac Newton. Aunque todos conocen a Isaac Newton por su genialidad en la ciencia, su vida está llena de curiosidades que te sorprenderán. Por ejemplo, ¿sabías que Newton nació prematuro y que no esperaban que sobreviviera? Era un bebé tan pequeño que podía caber en una jarra de cerveza, según cuentan algunas fuentes. Otra curiosidad es que Newton no era solo un científico, sino también un gran alquimista. Pasaba horas intentando descubrir la piedra filosofal, un objeto mítico que, según la leyenda, podía convertir cualquier metal en oro. Aunque muchos consideran que esta faceta de su vida es extraña, para Newton no era menos importante que sus estudios sobre la gravedad. Además, Newton fue conocido por su mal carácter y su falta de paciencia. Tenía pocos amigos, y con frecuencia se peleaba con otros científicos. Una de las disputas más famosas fue con el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, quien afirmó haber inventado el cálculo al mismo tiempo que Newton. La rivalidad entre ambos fue tan intensa que dividió a la comunidad científica europea durante años. En cuanto a sus hábitos personales, Newton solía olvidarse de comer cuando estaba trabajando en un problema complicado. Era tan obsesivo con sus investigaciones que, según cuentan, un día metió el reloj de bolsillo en una olla de sopa pensando que era un huevo. Aunque esta historia puede parecer increíble, refleja lo absorto que estaba en sus pensamientos. Finalmente, aunque Newton es famoso por sus contribuciones a la física y las matemáticas, sus trabajos sobre óptica fueron también fundamentales. De hecho, fue uno de los primeros en demostrar que la luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris. Para hacer esto, Newton utilizó un prisma para dividir la luz, mostrando que la luz no es un simple rayo, sino una combinación de colores. Descubrimientos e inventos de Isaac Newton. Isaac Newton no solo es famoso por descubrir la ley de la gravitación universal, sino que sus inventos y teorías abarcan una amplia gama de áreas científicas. Uno de sus primeros descubrimientos más importantes fue en el campo de la óptica. Newton demostró que la luz blanca está compuesta por diferentes colores. Para probarlo, pasó un rayo de luz a través de un prisma y lo descompuso en los colores del arco iris. Esta investigación fue fundamental para el estudio de la luz y llevó al desarrollo de las lentes y los telescopios modernos. Hablando de telescopios, Newton también construyó uno de los primeros telescopios reflectores, un diseño que aún se utiliza en la actualidad.
Este telescopio usaba un espejo en lugar de lentes para enfocar la luz, lo que permitía obtener imágenes más nítidas. El telescopio de Newton revolucionó la astronomía y permitió a los científicos observar el cielo con mayor precisión. Uno de los logros más destacados de Newton fue la formulación de las 3 leyes del movimiento, que son fundamentales para la física moderna. Estas leyes explican cómo los objetos se mueven y cómo las fuerzas actúan sobre ellos. La primera ley, conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley, o la ley de la fuerza, explica que la fuerza es el resultado de la masa de un objeto multiplicada por su aceleración. Y finalmente, la tercera ley establece que para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Sin embargo, el descubrimiento más importante de Newton fue la ley de la gravitación universal. Esta ley explica que cada objeto en el universo atrae a otros objetos con una fuerza que es proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Gracias a esta ley, los científicos pudieron explicar el movimiento de los planetas y cómo la gravedad afecta todo, desde una manzana que cae de un árbol hasta las órbitas de los satélites en el espacio. Newton también desarrolló el cálculo, un campo matemático que es fundamental en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. Aunque tanto él como Leibniz lo desarrollaron de manera independiente, el cálculo de Newton se enfocó en los cambios y las tasas de cambio, lo que permitió resolver problemas complejos en física y astronomía. Con estos descubrimientos, Isaac Newton transformó nuestra comprensión del mundo físico y dejó un legado que sigue siendo la base de muchas áreas científicas hoy en día.